Claro que sí. La película se desarrolla en 1980 en la base naval de Pearl Harbor en los Estados Unidos. Warren Lasky, un analista de sistemas para Tideman Industries, se desempeña como experto en eficiencia para el Departamento de Defensa de EBU. A petición de su jefe, el señor Tideman, lo envían al portaaviones USS Nimitz, que realiza ejercicios en el Océano Pacífico. Lasky es informado de que el señor Tideman desea despedirse de él, pero la enigmática figura nunca sale de su automóvil. Al llegar al barco, Lasky se encuentra con el capitán Matthew Yelland y otros miembros de la tripulación, claramente preocupados por tener un extraño a bordo. De mala gana, extiende una invitación para cenar asignado por un cabo a la cabina del navegante, adyacente a la habitación del capitán. Lasky explora y se topa con un manuscrito sobre la Segunda Guerra Mundial en la mesa. Su investigación se interrumpe cuando el comandante Dick Owens entra, el propietario y autor de la cabaña. Owens expresa su disgusto por la intrusión de Lasky y le pide que no la repita, mientras el ejército detecta que se acerca una tormenta inesperada. A pesar de los pronósticos anteriores de tiempo despejado, el contacto por radio entre el portaaviones y sus casas se pierde debido a una interferencia. El oficial meteorológico alerta al capitán Yelland de que la temperatura del agua ha caído 5 grados con presión, aumentando en lugar de disminuir. Adicionalmente, se forman nubes y se disipan erráticamente, dejando al oficial meteorológico desconcertado por el fenómeno. El capitán ordena urgentemente a un piloto novato aterrizar, pero un misterioso vórtice se acerca al barco. En ese momento, el barco navega a través de una peculiar tormenta electromagnética que desconcierta a la tripulación. La tormenta termina tan abruptamente como comenzó, y los militares recuperan la compostura, tras lo cual la capitán Yelland declara un estado de emergencia. Todos los miembros de la tripulación toman sus posiciones y aterrizan exitosamente al piloto novato que perdió el control del avión de combate. Sin embargo, pronto los militares se dan cuenta de que sus radares y otros equipos no funcionan, lo que les provocó la pérdida de comunicación por radio con el Comando de Comunicaciones en Pearl Harbor. Le ordenan a Owens que envíe helicópteros y aviones de reconocimiento a la base. Luego reúne a los comandantes de todas las unidades, sospechando que la extrañeza podría deberse a un ataque nuclear. De repente, logran captar una transmisión de radio de la década de 1940 que confundió a los militares. Poco después, se vio un barco cerca del USS Nimitz y el capitán también envía aviones para investigar. Nos transportamos de regreso a 1941. El senador Samuel Chapman está tomando un yate de crucero, escuchando una transmisión de radio y discutiendo sobre política con su amigo Arthur. También a bordo están la secretaria del senador, Laurel Scott, y su perro Charlie. Pronto, el perro emocionado se precipita hacia la cubierta y ladra mirando al cielo mientras dos cazas F-14 sobrevuelan. Los pilotos informan al capitán que han visto un viejo yate bien conservado que enarbola la bandera de los EU. Yelland les ordena que continúen la observación y envía aviones de reabastecimiento de combustible. Mientras tanto, en el USS Nimitz, la tripulación escucha la única transmisión de radio disponible, que transmite un combate de boxeo de hace 40 años. Lasky especula que todo lo que sucede podría ser parte de una maniobra naval secreta, pero Yelland está seguro de que es imposible. Sin embargo, el comandante Dan Thurman cree que Lasky fue enviado a ellos por alguna razón. Cree que el Departamento de Defensa quiere mostrarle algo a Lasky y Yelland está de acuerdo con esta teoría, pero el experto jura que no sabe nada y no entiende nada. Entonces, el personal militar, sorprendido, recibe noticias por radio sobre las batallas cerca de Moscú. ¿Qué diablos está pasando? Aquí Yelland recibe fotografías de reconocimiento aéreo de Pearl Harbor y queda asombrado. Una de las imágenes muestra al acorazado Arizona aún intacto, a pesar de su destrucción por los japoneses. Convencida de que Lasky puede estar ocultando información, Yelland lo cita exigiéndole toda la verdad. A pesar de la insistencia de Yelland, Lasky mantiene su inocencia, alegando ignorancia. Yelland luego le presenta a Lasky las desconcertantes fotos recientes. Después de deliberar, Lasky propone compararlas con las imágenes de archivo de Owens para su libro. Sorprendentemente, las imágenes coinciden de manera idéntica a pesar de haber sido tomadas en 1941 y representar objetos que fueron destruidos posteriormente. Mientras tanto, 14 cazas reposan combustible en el aire y detectan 2 cazas Mitsubishi japoneses. Los pilotos estadounidenses informan rápidamente al capitán, quien ordena un seguimiento continuo de su trayectoria. Yelland y los comandantes, junto con Lasky, se esfuerzan por desentrañar el enigma que se desarrolla ante ellos. Alguien, por alguna razón, quiere que crean que ahora están de regreso en 1941. ¿Quién lo quiere? Thurman culpa a los rusos por los acontecimientos que se desarrollaron, mientras que Lasky propone una noción radical, la posibilidad de que hayan sido transportados inexplicablemente a través del tiempo. Los militares descartan esta idea como inverosímil. Mientras tanto, los combatientes enemigos se acercan al yate del senador. Los pasajeros miran con curiosidad hasta que descubren la bandera japonesa en los aviones. El enemigo abre fuego contra el yate, hiriendo gravemente a Arthur, un amigo del senador. Atónitos, los pilotos del F-14 informan del ataque al capitán. Lasky persigue el motor
motivo detrás del asalto japonés al yate. Owens, que parece entretenerse con la teoría del viaje en el tiempo, sugiere que los japoneses pretenden eliminar todos los objetos equipados con radio que podrían advertir a Pearl Harbor del peligro inminente. Para probar esta hipótesis, Yelland le encarga a Owens que identifique la ubicación exacta de las fuerzas japonesas en 1941 y envía un avión de reconocimiento E-2 para investigar. Los pilotos piden permiso para intervenir y frustrar el asalto japonés al yate y a sus pasajeros restantes, pero el capitán les prohíbe interferir. El senador Chapman y su secretaria Laurel presencian el regreso de los cazas japoneses con horror. Afortunadamente logran escapar con el perro Charlie. Mientras los japoneses hacen otro intento de atacar el yate paralizado, los F-14 observan su avance hacia el USS Nimitz. El capitán Yelland otorga autorización para un contraataque. En un enfrentamiento exitoso, el piloto derriba 2 aviones enemigos e informa al capitán que 2 civiles del yate y un piloto japonés han sobrevivido a la escaramuza. Mientras tanto, el avión E-2 detecta 456 objetos en los radares de la flota japonesa, todos en dirección suroeste. Alarmado por este descubrimiento, el capitán encarga al comandante Owens que reúna un equipo de rescate y garantice el aislamiento de los sobrevivientes. El comandante Thurman debe supervisar la seguridad de las operaciones de rescate, mientras que los miembros restantes de la tripulación son asignados a vigilar de cerca los movimientos de los soldados japoneses. ¿Todavía piensas que es un sueño? Es una pesadilla. La senadora Laurel y su perro son izados a la cubierta del helicóptero desde el agua. Chapman observa el helicóptero con asombro y curiosidad por saber el origen de sus rescatadores. Owens le informa sobre el USS Nimitz y cuando se da cuenta de que el senador Chapman está frente a él, se queda sin palabras. Posteriormente, el equipo de rescate recupera a los supervivientes japoneses antes de regresar al portaaviones. El capitán Yelland examina los efectos personales del japonés y ordena la traducción de su cuaderno. Mientras el E-2 continúa su vigilancia sobre los movimientos enemigos, revela una importante flota japonesa dirigiéndose hacia Pearl Harbor. Yelland convoca a Owens, Thurman y Lasky para determinar el próximo curso de acción. Thurman aboga por un ataque preventivo contra el enemigo para salvaguardar Pearl Harbor. Sin embargo, Yelland duda en iniciar las hostilidades, citando la ausencia de agresión por su parte. Lasky postula que su acceso a la tecnología avanzada no disponible en 1941 presenta oportunidades extraordinarias para alterar la historia. Owens sigue siendo escéptico, pero Lasky señala que interrumpieron los acontecimientos al salvar a personas que se suponía debían perecer. Después de la deliberación, el capitán Yelland decide adherirse a las regulaciones que priorizan la prevención de cualquier amenaza a los CE, independientemente del contexto temporal. Durante el interrogatorio del japonés, el médico visita a Chapman y Laurel para evaluar su estado después del incidente. Chapman se enfurece ante la implicación de un accidente. Convencido de un ataque deliberado al yate, exige una reunión con el capitán Yelland para abordar el asunto, solo para encontrarse encerrado después de que el médico se marcha. Sintiendo problemas, Lasky vuelve a visitar la cabaña de Owens para examinar sus manuscritos una vez más. Poco después, Owens regresa a su cabaña y descubre que el manuscrito falta. Se enfrenta a Lasky exigiendo una explicación. Lasky insinúa provocativamente el interés de Owens en alterar la historia. Leyendo el manuscrito, Lasky resalta el arrepentimiento de Owens por la desaparición de Chapman y teoriza sobre su posible puesto en la presidencia de Roosevelt. Owens niega con vehemencia su participación. El senador Chapman, perplejo, comparte sus sospechas con Laurel, cuestiona los orígenes del armamento y el equipo del marinero y el nombre de su portaaviones en honor al almirante Nimitz. Owens, aún vivo, y Lasky se acercan al senador, pero su interacción es interrumpida por el perro que sale corriendo de la cabina. Aprovechando la distracción, un piloto japonés le quita un rifle M16 a un guardia e incapacita a otros 2. Luego retiene a Laurel, Owens y Lasky como rehenes, haciendo demandas poco claras que no pueden comprender sin un traductor. Owens, con cautela, convoca al traductor militar Kajima por teléfono. Al comprender las demandas del piloto, Kajima explica su necesidad de acceso a la radio para advertir a la flota japonesa sobre el USS Nimitz, amenazando con hacer daño. De lo contrario, el capitán Yelland acepta de regañadientes, pero el piloto, desconfiado, mantiene su control sobre los rehenes. Yelland afirma que el acceso a la radio solo se concederá una vez que Laurel sea liberada. Recibido con escepticismo, Lasky propone revelar los planes secretos del ataque japonés a Pearl Harbor. Owens, sorprendido, pregunta cómo los estadounidenses obtienen tal información, bajando momentáneamente la guardia. Owens escolta a Laurel a su cabina, asegurándole su compromiso de encontrar a su perro desaparecido, Charlie. Su interacción revela una creciente simpatía mutua. Mientras tanto, el senador Chapman se tambalea por las revelaciones del ataque inminente y exige respuestas de Yelland. Insiste en informar al comando de Pearl Harbor, a lo que el capitán accede a regañadientes. Al intentar establecer comunicación con la base, Chapman se identifica a bordo del portaaviones USS Nimitz con el capitán Yelland. Sin embargo, sus afirmaciones son recibidas con escepticismo, ya que no hay registro de un barco llamado Nimitz ni de nadie con el nombre de Yelland. Indignado por el trato despectivo, Chapman exige transporte inmediato a Pearl Harbor junto con Laurel, a lo que Yelland duda en obedecer.
Lasky observa que el senador desapareció ese mismo día de 1941, lo que sugiere que es más seguro mantenerlo a bordo del USS Nimitz. Yelland opta por un plan alternativo, ordenando a Owens transportar a los civiles a una isla hawaiana aislada, proporcionándoles los suministros necesarios para evitar interferencias con sus operaciones. Dirigiéndose a toda la tripulación del portaaviones, Yelland aclara la naturaleza de los acontecimientos, como no un ataque nuclear o la Tercera Guerra Mundial, sino un fenómeno natural, una tormenta misteriosa que abre un portal a otra era temporal. Enfatizando la oportunidad de alterar el curso de los eventos, Yelland reúne a la tripulación para prepararse para el inminente ataque de la flota japonesa. El avión aterriza en la desolada isla, donde el senador se da cuenta de que ha sido engañado. Toma un lanzacohetes y obliga a los pilotos a transportarlo a Pearl Harbor, dejando a Laurel y Owens atrás. Los pilotos cumplen las demandas del senador y despegan, preparando el escenario. Mientras los aviones del USS Nimitz se elevan en el aire para lanzar un formidable ataque contra la flota enemiga, una tormenta inexplicable se materializa una vez más en el camino del portaaviones. Faltando apenas unos minutos para el ataque, Yelland ordena a los aviones que se retiren y aborten el asalto. Sus operaciones de rutina en 1980 se reanudan. Lasky se despide del ejército y se marcha con Charlie, el perro que viaja en el tiempo, a su lado. Yelland lamenta la incapacidad de Owens de regresar al presente desde la enigmática isla. De repente, Lasky ve el familiar auto negro que lo escoltaba a bordo del portaaviones. Charlie se libera y salta al vehículo. Lasky, curioso, se acerca al auto y se encuentra con el misterioso Sr. Tideman y su esposa, solo para sorprenderse al reconocer las versiones mayores de Owens y Laurel. Con una sonrisa extienden una invitación para que Lasky se una a ellos, ya que tienen mucho que discutir. Y así es como termina la película. Espero te gustó muchísimo resumen. Nos vemos.